Ok, ahí empezamos ya con la grabación. No sé si alguien quería añadir algo al concepto de teonomía de Tillich, o si no pasamos a ver si Joel nos da una introducción al trabajo que hizo. ¿Sobre qué trabajaste tú, Joel? Teología de la evolución. Teología de la evolución. Muy bien. En todo caso, cuéntanos lo que llegaste a investigar. Podría Aunque sea compartir. poco, no importa. Bueno, el máximo exponente, podríamos decir, de la teología de la evolución es el jesuita Pedro Teilhard de Chardin. No sé nada de francés, disculpa. Él es un sacerdote católico, ¿no? Que tenía una formación como geólogo y el que ha desarrollado bastante la teología de la evolución. O sea, ha logrado conciliar la evolución con la teología, ¿no? Que aparentemente son dos pensamientos irreconciliables. Este sacerdote jesuita se llamaba a sí mismo el Hijo del Cielo e Hijo de la Tierra. Lastimosamente toda su obra no se conoció durante su vida porque la Iglesia Católica a la cual él pertenecía prohibió publicar todas sus obras, ¿no? Él pensaba que todo el universo camina hacia arriba y hacia adelante. Debe partir desde un punto alfa para llegar a un punto omega. Entonces, la visión cósmica de Teilhard abarca 4 estadios, ¿no? La cosmogénesis, la biogénesis, la noogénesis y termina finalmente en la cristogénesis. El punto alfa es cuando no existe nada, ¿no? Aunque él tiene una definición diferente de la nada, él piensa que la nada es desorden, ¿no? Donde existía todo, pero en desorden. Entonces viene la cosmogénesis, donde ese desorden comienza a ordenarse, en átomos, en moléculas, en células, en seres vivientes, ¿no? Pasaríamos ya a la biogénesis, donde gracias a la evolución pues se forma la vida. Esa vida va evolucionando a través de miles de años y llega el momento de la noogénesis, es decir, el desarrollo del pensamiento, ¿no? Luego va a avanzar esa evolución hasta un proceso de socialización perfecta, es decir, a la formación del cuerpo de Cristo, cristogénesis. Eso es en un resumen corto el pensamiento de Teilhard. De Chardin. De Chardin, sí. Este es un gráfico que también encontré en internet. El principio es Dios, ¿no? El alfa, principio. Entonces viene la creación de la materia, que vendría a ser la cosmogénesis, surge la vida, la biogénesis, el hombre va obteniendo perfección, aparece el pensamiento, el hombre, ¿no? Lo que diferencia al hombre de toda la biología es su capacidad de pensar, de saber que sabe, dice, ¿no? Chardin. Entonces, esta es la noogénesis, a ver si digo bien la palabra, noogénesis, ¿sí? Y luego el destino es llegar a ser como Dios, ¿no? Llegar a la perfección que Dios creó. Incluso cita el versículo donde el Señor Jesucristo dice, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, lo que él trata de definir es el hilo conductor desde el alfa hasta el omega, ¿no? Entonces, la evolución nos va a ir llevando hasta un proceso de socialización perfecta, donde el hombre alcanza su máximo perfeccionamiento. En todo este proceso, Chardin dice que Dios interviene 3 veces durante el proceso del surgimiento del hombre. Cuando crea la materia, cuando le da un alma a la materia, es decir, cuando crea el hombre, y la tercera vez será cuando el hombre haya alcanzado su máxima perfección.
el proceso evolutivo actúa dos veces durante el surgimiento del hombre. La primera vez cuando, una vez creada la materia, esta evoluciona, y la segunda, cuando el hombre, a través del alma dada por Dios, continúa evolucionando hasta llegar al punto máximo de perfección, el punto omega. Otro diagrama que nos muestra el pensamiento de Charlán es este, ¿no? El punto alfa, la materialización, donde la materia está, pero en total desorden, se van formando átomos, moléculas, comienza la vida, la cefalización, la aparición del pensamiento, la humanización, el tiempo de la civilización, podríamos decir, ¿no? La venida de Cristo, el cual nos va a llevar luego a que todos seamos como Cristo y llegar al punto omega, al modelo de Dios. Eso es lo que había avanzado hasta este momento. Muy bien, muy bien. Bien. Entonces vamos a recibir los comentarios de los estudiantes. ¿Qué les parece esta propuesta de Laleh Chardin sobre la teología de la evolución? Oye, hay que retirar la pantalla esta que has puesto. Okay. Bien. ¿Qué compatibilidad posible habría entre la teoría de la evolución y la teoría creacionista? Pues la teoría cristiana es la teoría del creacionismo, ¿no? Que Dios es el que ha creado todo, y así, en un instante, o en 7 días, y luego está todo el proceso de desarrollo evolutivo. Ahora, de hecho, hay todo un proceso de avance en la creación. Y la pregunta es, ¿será eso la evolución? Porque la teoría de la evolución en cuanto a la antropología es algo que nosotros no compartimos, ¿no? De que venimos del mono y que hemos avanzado desde los elementos más pequeñitos hasta lo que somos ahora. Lo que trata, me imagino, de hacer también Teilhard de Chardin es tratar de dialogar con el pensamiento contemporáneo, de que ahí todo se mueve en función de una evolución. Ahora, en cierto modo, pues partimos de un punto alfa y vamos a un punto omega, eso es verdad. Pero ¿se puede llamar a eso evolución? Sería la pregunta. ¿O es un proceso de transformación? Esa sería la pregunta, ¿no? Me ha hecho recordar estas palabras de cosmogénesis, biogénesis, noogénesis y cristogénesis, lo que también Leonardo Boff escribió acerca de la iglesia, ¿no? La eclesiogénesis, que la iglesia también nace, se desarrolla y avanza, ¿no? Y hay todo un inicio de la iglesia que él le llama eclesiogénesis, ¿no? Y luego hay un final también para la iglesia, que es el encuentro final con Cristo o el fin de la historia. Pero de hecho vamos caminando hacia un fin de la historia humana. A ver, ¿qué piensan ustedes? Dígame, ¿qué reacción le merece hablar de la evolución en términos teológicos? José. O Joel, también, ¿cuál es tu reacción frente a, digamos, tu crítica frente al tema? Bueno, bastante información nueva, ¿no? Porque estábamos nosotros más centrados en el creacionismo. Pero lo que yo encuentro es, en principio, la dicotomía entre el creacionismo y el evolucionismo está mal planteada, ¿no? Porque el evolucionismo defiende el método, cómo se creó, pero nunca se plantea quién lo creó, ¿no? Ya. De repente dicen, nadie creó, entonces nadie es nadie, o para nosotros ese es Dios, ¿no? El que creó es Dios. Ahora, Ya. ¿cómo lo hizo? No sabemos, pero ¿no? La Biblia nos da ciertas pautas y el pensamiento ortodoxo, podríamos decir, es que sí, Dios lo hizo con su palabra y de repente está bien eso, pero falta desarrollar, ¿no?
La verdad es que Dios dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, tenemos esa obligación de ir buscando la verdad. ¿Será esta la verdad? No sabemos, pero es un ingrediente más que nos va a llevar en algún momento a descubrir la verdad, ¿no? Cierto, sí. Muy bien. Carlos, ¿qué te parece a ti? Bueno, pastor, creo que la teoría de la evolución es un esfuerzo científico para el tiempo en el cual se ha propuesto, ¿no? Ya ahora estamos en pleno siglo XXI y esas teorías ya son desfasadas, pero para su tiempo han sido muy buenas, ¿no? Frente a esta idea imperante de que hay un Dios que crea las cosas en 6 días, ¿no? Es algo que no se niega, pero frente a la lógica y el pensamiento humano, existen estas posibilidades de pensamiento, ¿no? Hay una pregunta que siempre va a quedar, y es una pregunta que hoy se plantea, ¿no? ¿Cómo podemos conciliar esta idea de la evolución y la idea de un Dios creador, ¿no? Yo tengo la convicción de que Dios ha creado todo lo que existe, pero en la forma como me relata el Génesis también es una recreación que el judaísmo presenta y de la cual heredamos nosotros, ¿no? Y bueno, esa es mi concepción personal. Pero todavía tenemos esa tarea, ¿no? Y de repente acuñar un poco la idea de Tillich, ¿no? Hacemos una teonomía de estos asuntos para poder conciliar los asuntos de la fe con la ciencia, ¿no? Ya. Sí, hay gente que en algún momento ha creído que los días de la creación son también un proceso evolutivo, ¿no? Primer día, segundo día, tercer día, y que representan eras en la historia de la creación. Pero es como sacar de contexto la narración del Génesis, que es casi una poesía, un poema a la creación, y no necesariamente un relato histórico, ¿no? Porque también hablar del Génesis, que Dios creó al mundo en 6 días y el séptimo descansó, es una manera, digamos, religiosa de hablar de la creación. Tal vez no habría que tomarlo en términos literales, ¿no? Sino en términos más bien simbólicos de un proceso que siguió toda la creación del mundo. Pues bien, Alejandrina, ¿qué te parece? No te he escuchado hoy día. José Cuya, sí, Pastor, José, queríamos pedir tu opinión sobre la, el tema este de la teología de la evolución. bueno, lo que puedo agregar y comentar, ¿no? Es sobre, es de evolución, ¿no? Que, bueno, la ciencia hoy en día, ¿no? Y vamos en una diferencia. La ciencia siempre considera que el hombre evolucionó del hombre, ¿no? Perdón, del mono, ¿no? Pero bíblicamente sabemos que no es así, bueno. Entonces, ¿cómo hoy ha cambiado esta situación de cómo nosotros podemos sostener esta evolución hoy en día, ¿no? Porque justo esto comentaba una amiga, ¿no? Aún en los colegios, yo me hacía la pregunta, ¿no? Ahí en el curso de historia, ¿verdad? Te enseñan sobre la evolución, de que el hombre vino del mono, ¿no? Pero a la vez enseñan la religión también ellos, ¿no? Y yo me preguntaba que aún de repente ellos mismos no están seguros, ¿no? Pero gracias a Dios, nosotros mediante la Biblia podemos afirmar sobre la evolución del hombre, ¿no? Claro, el asunto que está en cuestión en el fondo es cómo dialogar con el pensamiento contemporáneo. Ese es el tema en el fondo. Mm. Teilhard de Chardin o de Chardin intenta dialogar con el pensamiento de su época, con la teoría de la evolución. Hoy, por ejemplo, tendríamos que contestar preguntas de qué significa para la teología el hecho, para poner un ejemplo así un poco torpe de repente, ¿qué significa para la teología responder a la pregunta de si hay
otros mundos aparte del de la Tierra. Dice, hay objetos voladores no identificados, como ovnis. ¿Y quiénes son esos ovnis? Son objetos voladores no identificados. Pero la pregunta es, ¿existe otra vida más allá de esta Tierra? Y si existe, ¿qué significa en términos de pecado, en términos de salvación o en términos de redención? ¿Cristo murió por la tierra o murió también por otros mundos? Si hubiera otra existencia. Es decir, esta teología de la evolución intentó dialogar y reflexionar con la teoría de la evolución para ver un arista, un punto de encuentro, tal vez, de que ciertamente la historia de alguna forma se ve como que evoluciona y vamos camino a un final, ¿no? Solo que en la teoría de la evolución no se dice ni hay claridad a dónde se va a llegar. Suponiendo que todo evoluciona, ¿no? Porque la materia no se crea ni se destruye, ¿en qué va a terminar todo esto? Pues han pasado miles de años, no digo millones, pero miles de años, y el hombre sigue siendo hombre. Y no hay una mutación, digamos así, gravitante, no hay una mutación fundamental en que veamos que estamos dejando de ser hombres para pasar a ser otra cosa. Es como que si hubiéramos llegado al tope o al final, ¿no? La cuestión es cómo dialogamos con el pensamiento contemporáneo. ¿Cómo le hacemos nosotros para desarrollar una teología contemporánea? Y aquí vale la pena tal vez pensar en voz alta sobre cuáles serían los temas de una nueva teología contemporánea, para ya no hablar de la teología del proceso, de la evolución, de la historia, de la política europea, ¿no? O desde una visión más europea, sino más bien desde una visión más latinoamericana, ¿cómo hacemos teología? O la pregunta, ¿a qué preguntas responde la teología en América Latina? ¿Cuáles son los principales problemas que vive nuestro continente americano, Norte, Centro y Sudamérica, a los cuales la teología americana debe responder? Hablando de lo americano en términos más amplios, ¿no? Porque americanos no son solamente los norteamericanos. Los centroamericanos somos tan americanos como los norte y los sudamericanos somos tan americanos como los de Centro y Norteamérica. Entonces, hablemos del continente como una unidad, con diferencias entre norte, centro y sur. Pero ¿cuáles serían, para pensar en voz alta, aquellos temas que deberían interesarnos como teólogos contemporáneos? Hay algunos temas que yo he puesto ahí, que es la prosperidad, que es el tema de tiene que ver con la economía, la vida política. Otro gran tema es la participación de la iglesia en la sociedad. La iglesia en relación con la cultura, con la sociedad civil y la sociedad política, con el ámbito público. Todos esos temas son como de preocupación actual. O otro tema es la relación de la iglesia con la salud en medio de esta pandemia. Todo el mundo está reflexionando ya sobre eso. Pero hay otros temas como la corrupción, por ejemplo, que se ha vuelto endémica en nuestro continente, ¿no? Tal vez más en Centro y Sudamérica que en Norteamérica. O allá se esconde más el tema de la corrupción. Pero corrupción hay en todo lado. En Europa también la hay. Entonces, ese es un tema, un mal que nos viene afectando a todo el mundo y sobre el cual debemos hacer teología en estos momentos, siguiendo la propuesta de Tillich, la teología o el método de la correlación con la realidad. Y como protestantes, siendo presbiterianos, reformados, protestantes, pues la protesta protestante frente a la situación mundial, ¿cuál sería el llamado profético o la voz profética en un mundo como el que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Cómo aporta la iglesia al desarrollo nacional, continental
y mundial. ¿Cómo hacemos para defender los derechos humanos, por ejemplo? Los derechos de los pueblos, los derechos de las minorías, que es un tema candente y espinoso para nosotros, sobre todo con relación a las minorías sexuales, ¿no? Y no tenemos una respuesta clara frente al tema de las minorías sexuales, por ejemplo. Los homosexuales. No sabemos qué decir, pero ahí es donde debemos articular un pensamiento teológico que dé respuesta a las preguntas. Entonces, la teología es la respuesta divina elaborada por el teólogo o la teóloga a los grandes problemas humanos. Eso es la teología, como lo es la predicación contemporánea también. La predicación contemporánea debe ser capaz de tener un mensaje de parte de Dios como respuesta a las grandes preguntas o los grandes problemas humanos. El tema de la pobreza, el tema de la exclusión del sistema mundial, sistema económico mundial. El otro tema que está ahí y que ha sido discutido en todo este tiempo de pandemia es la de la creación o de la propuesta de un nuevo orden mundial. ¿Cómo respondemos a esta elaboración o a esta propuesta de un nuevo orden mundial? ¿A dónde va? ¿A dónde nos va a llevar este nuevo orden mundial? Yo recuerdo que cuando estudiaba y hacía teología, era estudiante del Seminario Evangélico de Lima, allá por los años finalizando los 70 y empezando los 80, se hablaba del nuevo orden mundial. Eso no es nuevo. Ya desde la Primera Guerra Mundial y la Segunda se habla de la creación de un orden mundial. Pero el nuevo orden mundial en mi época, los años 70, la década del 70 y el 80, era la construcción de un orden nuevo, de un nuevo mundo, de nuevos cielos y nueva tierra, como la Biblia lo planteaba, o como la Ginebra de Calvino, ¿no? Que quiso hacer una ciudad de Dios siguiendo la teoría y la teología y pues la praxis también de San Agustín. Un nuevo orden. En medio de este orden mundial, o lo que decía San Agustín, en medio de la ciudad del mundo, formar la ciudad de Dios, que es la teología luterana de los dos reinos, el reino de este mundo y el reino de Dios. La idea es que el reino de Dios vaya gestando desde abajo, desde la historia, vaya gestándose como un reino de Dios al punto de transformar la sociedad y de transformar la cultura. Ya, o sea, eso no es nuevo. Ya tenemos pues casi 1000 años reflexionando sobre ese nuevo orden mundial. Y si vamos más atrás, pues toda la experiencia mesiánica del siglo V para adelante, antes de Cristo, la idea judía de la esperanza del Mesías, era también la creación de un nuevo orden social, económico, mundial, la shalom de Dios como un estado de bienestar. En la imaginación profética de Isaías, cuando el león y el cordero mueren juntos, cuando el niño pueda meter su mano en el hueco de la serpiente, de la áspid y sacar. Ese es un mundo ideal, ¿no? O el capítulo último de Isaías, donde habla de nuevos cielos y nueva tierra. O sea, esa esperanza de un nuevo orden no es nueva, no es reciente, ni siquiera con lo moderno. Es una idea milenaria que ya venimos persiguiendo como una utopía, como un mundo todavía no realizado, pero que esperamos que pase de ser utopía. El utopos es el no lugar a la historia concreta, al proyecto. El proyecto es ya el lugar, ¿no? El desarrollo de la utopía. Entonces, la idea del reino de Dios en este mundo es una idea importantísima y central en la teología contemporánea. Está todo el tema de los carismas. Por ejemplo, la emergencia
de la teología apostólica y profética, la emergencia de toda esa corriente de pensamiento pues actual, ¿no? De restauracionismo, que la idea que se van a restaurar todas las cosas, que se está restaurando el ministerio apostólico, el ministerio profético, ya se restauró el Estado de Israel, ya se está creando un nuevo templo, están buscando restaurar o encontrar el arca de la alianza que se había perdido. Pues esa filosofía restauracionista es un tema muy fuerte a nivel mundial y tenemos que tener una respuesta, una lectura primero de esa realidad para luego responder qué decimos frente a esta idea de la restauración. Yo particularmente creo que Jesús ya restauró el nuevo mundo, que ya restauró el arca, que ya restauró el tabernáculo, y no espero yo un nuevo tabernáculo físico, ¿no? Sino que ya el pueblo de Dios antiguo y Nuevo Testamento es el tabernáculo restaurado por Jesús. Pero hay toda otra teología que dice que no, que recién se va a restaurar. Pues lo dicen los nuevos apóstoles en este tiempo, ¿no? Lo dice el apóstol Chávez de allá de Costa Rica, lo dicen aquí apóstoles como Samuel Arboleda o como Marcelino Salazar y otros muchos apóstoles que pues el reino de Dios recién ha empezado a instaurarse con todo este nuevo regimiento de apóstoles modernos y contemporáneos. Esa es con ellos es que tenemos que dialogar. El otro tema que debemos reflexionar como teólogos es que hay o no hay una guerra espiritual, que parece ser tema muy propio de los pentecostales y que deben pertenecer al mundo de los privados, pero como teólogos tenemos que responder y dialogar frente a estas maneras de interpretar el mundo. La teoría de la guerra espiritual, en el fondo es una teología de la historia, una teoría que lee los tiempos, los signos de los tiempos, que hereda mucho de la filosofía medo-persa, ¿no? Y que está entre la lucha entre el bien y el mal. ¿Y nosotros queremos igual? Yo creo que no, que hay una gran diferencia entre la teoría medo-persa del dios, del demiurgo, que el dios que ha creado esta situación de lucha entre el bien y el mal, y lo que es ahora el proyecto de Dios. El mal está, pero Dios no anda luchando con el mal humano, porque Dios está más allá del bien y del mal, porque el bien y el mal son categorías propias de los seres humanos. Pero tenemos que responder a la teoría de si hay o no una guerra espiritual. Esa sería la pregunta. Y luego hay otros temas. El tema de la discusión sobre el género humano. ¿Es cierto que hay 102 o ciento y pico de géneros? ¿O es solo una manera de leer la situación, el tema de la identidad? Es un tema también caro y no nuevo, es un tema antiquísimo. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? Si la sexualidad determina la identidad o es el género como una acción propia del momento social en que vivimos, que la sexualidad tiene que ver con orientaciones y opciones. ¿Será cierto eso? ¿O es que la sexualidad, en este caso de varón y mujer, sería los únicos criterios que condicionan y que no hay una lucha de género, ¿no? A no ser que sea masculino y femenino nada más. Pero el neutro no existe y otros géneros tampoco. Bueno, ese es todo un tema que lo vamos a tocar, esperamos, en algún momento de este curso también. O sea, hay una cantidad de temas de la teología contemporánea
que ya no son tratados por los clásicos como Harvey Cohn, este libro que les he dejado ahí a ustedes, o el de Rossino Ghibellini también, ¿no? Ya hay otros temas. O sea, valdría la pena que elaboremos nosotros nuestra propia teología contemporánea en respuesta a los temas de actualidad. La eclesiología y la escatología contemporánea son otros dos temas importantísimos. Tan importantes que cuando organizamos esta conferencia y diálogo sobre la escatología, se anotaron como 300 personas, pero las limitaciones de nuestro Zoom no permitieron que entren más de 100. Pero muchas personas se quedaron en la calle y tuve que mandarles el link del video. ¿Pero por qué? Porque hay un interés muy fuerte en qué va a ser del hombre, hacia dónde vamos, se va a destruir este planeta, estamos destruyendo el planeta, se va a acabar el mundo, Dios va a destruir el planeta, como decía Pedro, que ve el mundo como elementos ardientes que se va a acabar, o es que la humanidad es la que va a ser tocada y la que va a disminuir. ¿Será Dios que lo disminuye o serán los hombres con sus proyectos de disminuir la población mundial por su pretexto de que no alcanza la comida en el mundo? Toda esta teoría malthusiana de que hay que deshacerse de la gran mayoría de la población. Si somos 8 millones, dicen los malthusianos o neomalthusianos, 7.500 millones de personas deberían morir y solo 500 millones deberían vivir para hacer un mundo feliz o donde disfrutemos de todos los bienes de la tierra, y como que hay un exceso poblacional. Entonces, todo el tema de la ecología humana y del fin de la historia es un tema absolutamente importante, ¿no? Hay hasta teorías conspiracionistas que dicen que en realidad nos están matando, ¿no? Con este tema del 5G, la tecnología 5G, que no es que mata a la gente, sino que propaga lo que ya hay en el ambiente. Ese es el problema con la tecnología 5G. Bueno, ¿acaso estos no son los temas sobre el cual la teología debería reflexionar? Son temas de urgencia. ¿Cuál va a ser, desde el punto de vista eclesiológico, en medio del kairos de Dios, cuál va a ser el futuro de la iglesia? Me acaban de mandar 3 preguntas de un hermano de Argentina para preguntar mi opinión sobre si la iglesia, después de la pandemia o post-pandemia, va a ser la misma o tendrá otro perfil. Luego me hace otra pregunta también, ¿no? De si la iglesia va a crecer o va a decrecer después de la pandemia. Y finalmente, ¿qué aprendió la iglesia? ¿Será la misma o ya no será? ¿Continuaremos un mundo virtual, favoreciendo lo virtual o lo digital? ¿O estaremos en medio de lo digital y lo presencial en la vida de la iglesia? De hecho, la iglesia no es la misma ya después de la pandemia, ¿no? Nunca hemos vivido en la vida contemporánea una pandemia como esta, que es una epidemia mundial, por eso se llama pandemia, ¿no? O epidemia mundial, o epidemia global, epidemia total. Son pocos, 2 o 3 países nada más en el mundo que se han librado de la pandemia, tal vez porque estaban alejados de las poblaciones. Hay algunas islas remotas donde no llegaron también, y más o menos se han salvado. Pero el mundo entero ha sido contagiado con este virus, el COVID-19, ¿no? Entonces, estos son los temas actuales. Pues en el fondo la pregunta es, ¿qué nos importan los problemas del siglo XIX? A no ser que sea solo como historia. Y lo que tenemos que hacer es tomar los elementos del siglo XIX y XX, como la exposición que hizo Carlos, para rescatar los principios que sean más o menos duraderos para toda la vida, como la contextualización, la correlación,
los conceptos de autonomía, heteronomía, teonomía, que son principios que van a quedar siempre ahí. O el principio protestante, la protesta protestante, ¿no? Pueden pasar 5 o 6 siglos y seguiremos hablando de lo mismo. Porque son principios que norman nuestra conducta y no son doctrinas acabadas, son más bien principios que salen de en medio de toda la discusión doctrinal para aplicarlas en nuestra vida, en nuestra moral, que son principios que de alguna forma iluminan nuestra ética para ver qué es lo que deberíamos hacer. Si nos indigna o no nos indigna éticamente lo que está pasando. Nos indigna o no nos indigna, porque en ética se habla de la indignación como una primera reacción ética frente a los problemas grandes del mundo. ¿Nos indigna o no nos indigna que maltraten a los médicos, a las enfermeras, a la policía y a los militares? Que el Estado tenga dinero para pagar a otra gente, para subvencionarle a los bancos cuando están en crisis, o para subvencionar a las grandes empresas con millones y millones, y no tengan dinero para pagarle a los militares que le ofrecían solo 250 soles al mes a los militares cuando salieron a cuidar las calles, o cuando le pagan a los médicos y ahora muchos murieron. Hay una propuesta de un congresista, no recuerdo su nombre, que está planteando indemnizar a la familia de los médicos que han muerto a fin de pagarles un salario, ¿no? Permanente hasta que muera la esposa y los hijos. Ojalá prospere ese proyecto en el Congreso y se apruebe, que se le brinde a la familia los deudos directos de los médicos que han muerto, de los héroes de esta época, policías, militares, médicos, enfermeras, que murieron y dejaron huérfanos, dejaron familia o dejaron padre y madre abandonados porque ellos eran el sostén de su familia. Estos son los temas de una teología contemporánea. Cuando hablamos de teología contemporánea, la respuesta de parte del teólogo frente a los grandes problemas humanos. No debemos quedar en la doctrina, que mi doctrina es la correcta, que mi doctrina es la verdadera, que viene directamente de la Reforma. ¿Qué nos importa si viene o no viene de la Reforma o que venga de la patrística? ¿Qué nos importa si viene incluso desde antes del Antiguo Testamento, si no responde a los grandes problemas humanos de este tiempo? O sea, ¿de qué teología estamos hablando? Puede ser teología bíblica, teología histórica, teología dogmática, lo que quieran, o teología práctica. Incluso hablando de teología pastoral. ¿A qué problema responde la pastoral de nuestro tiempo? Solo está solucionando problemas internos de la gente, los pleitos, los chismes dentro de la iglesia. A eso se dedican los pastores. ¿No es acaso que tenemos una función pastoral en la sociedad? ¿No es acaso lo que decía, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre de este teólogo del siglo XVIII, de Wesley, ¿no? El mundo es mi parroquia. ¿Acaso no somos pastores de la sociedad civil, de la parroquia o del ámbito más allá de las 2, 3 cuadras donde está nuestra iglesia? Esa es la pregunta. ¿Cómo respondemos a esos problemas desde el punto de vista pastoral? ¿O solo nuestra pastoral tiene que ver con los miembros de nuestra iglesia? Y ni siquiera con los miembros de la iglesia vecina y hermana. A veces estamos como aislados en nuestra propia isla. Menos pensamos en resolver los problemas o atender las necesidades del pueblo, de la cuadra siquiera, donde vivimos. ¿De qué teología contemporánea estamos hablando? ¿Qué tipo de Dios estamos presentándole a la gente? ¿De un Dios que se esconde en las 4 paredes de la iglesia? ¿O de un Dios que le interesa la doctrina
correcta, la ortodoxia, pero no le interesa la ortopraxis, o sea, la práctica correcta que responda a los grandes problemas humanos. O sea, yo como que me indigno frente a hacer y me revelo a hacer un curso de teología contemporánea pensando solo en las teorías teológicas al margen de la realidad social, económica, política en la que vivimos. O sea, ¿para qué me va a servir discutir si hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines, si eso no responde a los grandes problemas de mi barrio? Si la gente se está muriendo en mi barrio, si hay pobres, ¿qué hago con la teoría de los ángeles? ¿Qué hago con mi teología bíblica, por más buena que sea, Antiguo o Nuevo Testamento? ¿Qué hago con mi teología histórica? ¿Qué hago recordando a San Agustín si no soy capaz de emprender un proyecto para crear la ciudad de Dios aquí, en mi barrio? No, nada, no me sirve para nada. La teología agustina de la ciudad de Dios, por ejemplo, menos la teología luterana de los dos reinos, si yo solo vivo en el reino de la iglesia y disminuyo o minusvaloro el tema del reino y lo pongo en términos de la iglesia, o que el reino está en mi corazón, que me parece pues la peor manera de interpretar el reino de Dios. Si es reino de Dios, si es la basileia, el reino de Dios, el reinado de Dios. Dios no reina en el corazoncito de un cristiano, Dios reina en el mundo entero. Y como ese cristiano o cristiana es parte del mundo, entonces Dios le da la cobertura, porque su reino es sobre este mundo. Y Dios da cobertura de su reino a los presidentes, a los mandatarios, a todos. Su reino es cobertura. Su reino no tiene fin. Su reino es su gobierno universal de esta tierra, este sistema solar y de cualquier otro sistema que hubiera. Eso para mí es hacer teología contemporánea. O sea, la teología contemporánea es el quehacer teológico, tratando de encontrar respuestas bíblicas, históricas, a los grandes problemas de la vida contemporánea. Cuando mi hijo o un alumno me hace una pregunta, ¿cómo debo leer lo que está pasando ahora? Y la respuesta que yo doy es teología contemporánea. Le respondo yo desde la teoría de la evolución, desde la teoría del proceso, desde la ecología o la ecoteología. ¿Para qué me va a servir la ecoteología si no la voy a poder explicar por qué botamos tantos residuos y desechos al fondo del mar, contaminando las aguas y malogrando el futuro de las poblaciones que vendrán? O sea, ¿de qué me vale una ecoteología como teoría, ¿no?, del cuidado, de la mayordomía de la creación, si no soy capaz de ponerlo eso en términos de una respuesta sencilla para los niños, para los jóvenes, para los adultos? Ese es el tema de la teología contemporánea. Por lo tanto, terminamos aquí, porque como las clases anteriores nos pasamos de la hora, lo vamos a cortar aquí para que ustedes puedan descansar. Y no solo ustedes, a decir verdad, yo también. Estoy trabajando todo el día pegado a la computadora. Ya necesitamos descanso, ¿no? Ya la edad nos está pasando la factura también. Entonces, no sé si hay alguna pregunta final con relación a la teología contemporánea, porque pronto vamos a cortar ya esta clase. ¿Cuál sería la reacción de parte de ustedes? Tal vez les estoy decepcionando con el tema de la teología contemporánea, o estoy respondiendo a las inquietudes que ustedes tenían con relación a qué será la teología contemporánea.
A ver, empezaré por Joel. Tu respuesta, luego Carlos, luego Alejandrina, y finalmente, no sé si está por ahí o salió, José parece que se fue, o se le acabó ya su tiempo en internet. Joel. En realidad es muy importante el reto, pastor. Como cristianos estamos llamados a enfrentar el reto, ¿no? El Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Sí. Me alegra de que usted nos esté retando, nos esté poniendo metas altas, porque estamos muy encerrados de repente en el corazón, como dijo, ¿no? En lo espiritual, dentro de cada uno. Sí. Pero la iglesia es más, ¿no? Es salir afuera, es conquistar primero la tierra y después ya conquistaremos el cielo también. Esa es mi apreciación. Muy bien, muy bien. Carlos, ¿qué te parece? Mi profesor, creo que es un curso muy necesario, muy pertinente también para nuestros tiempos. Y creo que la teología, como decíamos en la exposición, es algo que no va a acabar, ¿no? Y que depende de nosotros las reflexiones que vamos teniendo a partir de las situaciones que suscitan alrededor nuestro, ¿no? Y bueno, creo que hay una tarea para el lunes también sobre este tema, el martes, escatología, ¿no? En un apartado que habla Juan Stam, de que tenemos nosotros que estar atentos a poder discernir las situaciones que vivimos para poder aplicar la voz profética que nosotros como creyentes, como Iglesia de Cristo, deberíamos tener en medio de este mundo de tinieblas, ¿no? Ser esa luz a través del mensaje que Cristo nos ha dejado. Eso pasa. Gracias. Alejandrina, ¿está por ahí? Sí, pastor, estoy aquí. Bien, Alejandrina, ¿qué es tu opinión sobre la teología contemporánea? Bueno, sí, le escuchaba hablar a usted y no, me parece muy interesante. Yo no lo veía desde ese punto. Bueno, y muy interesante porque la verdad, como usted decía, somos estudiantes de teología y yo recién me estoy abriendo y estoy conociendo más y a veces ignoro tantas cosas y a veces no sé de qué hablar, no sé qué opinar, pero escuchándolo veo que o sea, la iglesia que somos nosotros, debemos abrirnos más hacia afuera, debemos salir a trabajar hacia afuera, ver las realidades de afuera. Ese es el trabajo de la iglesia, creo. Claro. Y responder a los grandes problemas de la época, ¿no? Claro, claro, sí. Ya en el 2050 habrán otros problemas y serán otros los teólogos y teólogas las que traten de responder a su época y a su tiempo. Así como cada uno respondió también en el siglo XIX, siglo XX o siglo XVI, ¿no? Cada uno, claro, respondió a su manera. Sí. Bien, nos vamos a cortar aquí. Hasta aquí llegamos y luego nos veremos entonces el próximo viernes. Hola, Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos cortando ahora porque la semana pasada nos pasamos hasta las 10:30, creo. Entonces vamos a compensar un poquito. Bueno, y gracias por estar en este tiempo y responder a esto. Sí, dime, Alejandra. Disculpe, los libros que usted mandó en el grupo, no las tengo guardadas. Yo no sé qué pasó, pero no pude leerlas. Estuve investigando la tarea en el internet, pero no encontré muchas. No sé si me puede enviar. Sí, claro. O las pongo de nuevo en el WhatsApp, ¿no? No creo que sean borrados, sino que de repente, como hay muchos mensajes, ya está bien atrás. No, lo que pasa es que yo he estado vaciando y en eso se me ha ido. Ah, ok. Ya, ahí les voy a pasar. Cargado. ¿Ya, pastor? ¿Qué decías, Alberto? Tu micrófono, Alberto. Sí, decía que, bueno, lo de que estaba diciendo Alejandrina con respecto a sus archivos, pero cuanto a la cuestión de
teología. Yo creo que justamente la teología contemporánea demanda eso. Y una de las cosas que también debemos pensar es que la teología es constante, ¿no? ¿No? No es que sea cambiante en el sentido de que cambie, sino que tiene que tener lecturas en el momento, ¿no? En su tiempo. Entonces, la teología responde a cada situación, a cada momento. Y entonces, si no hacemos eso, nos quedamos. Y creo que ahí viene el problema en las iglesias. Nos hemos quedado en la teología del siglo XVI. Sí, o algunos hasta en el ya por perdido, ¿no? Y entonces y repetimos, sí. Y no respondemos a nuestra realidad. Y la teología es esto, ¿eh? La revelación de Dios, la luz, a la palabra de Dios respondiendo a nuestros días. Eso creo que es importante darle énfasis. Y que nuestro ministerio también, el ministerio pastoral, yo no entiendo, no es solamente la iglesia, es como Wesley lo dijo, ¿no? Al mundo, ¿no? La tarea pastoral es hacia el mundo. La tarea de Jesús fue ir a las calles, a la gente, a estar con la gente. Eso creo que es un elemento que nos hemos olvidado y hoy día más que nunca necesitamos eso, ¿no? Como martes lunes estuvimos en la clase hablando de la consejería, necesitamos ser una comunidad terapéutica, por ejemplo, en este tiempo de crisis sanitaria. El hecho de que la iglesia responda también a esa necesidad de saneamiento, sanear a nuestra sociedad en medio de toda esta pandemia y sanear no solamente por el sentido de acudir al asunto de la sanidad de la enfermedad en sí mismo, sino de todo lo que implica esta pandemia. Entonces creo que ahí hay una respuesta también que debe ser práctica y también teológica, ¿no? Bueno, creo que está muy bien. Espero que los alumnos entiendan eso y que en su tarea, en su labor, vayan poniendo esto en práctica también, en acción para la iglesia. Claro. Sí. Claro, la razón de las tareas que estamos dejando, y espero que cumplan como estudiantes universitarios, es que aprendan cómo los teólogos respondieron en su momento, ¿no? Por eso nuestra mayor incidencia o énfasis que pondremos en las clases siguientes hasta terminar será en el método. Vamos a hablar de la teología latinoamericana y el gran aporte del método. Teniendo el método en cualquier época, sobre cualquier tema, vamos a tener una respuesta o a elaborar una respuesta adecuada a cada situación. Yo creo que eso va a ser importante en las clases siguientes. Muy bien, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Y entonces nos vemos hasta el otro viernes con nuestra clase de teología contemporánea. Gracias, pastor.